Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor una vez más. Si todavía alguien queda por ahí en Zoom porque pues no pudo llegar hoy, bienvenido, ¿verdad? Hermanos, es lo mejor que podemos hacer nosotros los creyentes, es hacernos presentes a la casa del Señor. Dice, hermanos, Romanos capítulo 8, versículos 31 adelante, dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. ¿Qué quiere decir nada? Nada. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre precioso, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, una vez más por ese grande privilegio que nos concede, Señor, de conocerte en espíritu y en verdad. Precioso Dios, venimos, Señor, agradecidos a adorarte, a bendecir tu nombre, con esa seguridad de que nada nos puede separar de ti. Oramos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es Samuel, digan Samuel, saluden a Samuel. Hermanos, Samuel es un testimonio de que ustedes pueden tener un impacto en las personas con una simple invitación. Samuel es vecino de la hermana Marisela y José y le invitaron a la iglesia, empezó a venir a conocer acerca de Dios, tomó la clase de bienvenida, tenía preguntas acerca del bautismo, salí con él y le expliqué. Y hermanos, Dios ha cambiado su vida, me dijo que le ha restaurado la paz que él andaba buscando. Así que hoy toca ese tiempo de celebración, el bautizo, como le expliqué. El bautizo es un símbolo nada más de lo que Dios ya hizo en su corazón. Así que, Samuel, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador? Sí. Por tu confesión, mi hermano, te bautizo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Tomemos nuestro asiento para comenzar. Gracias por acompañarnos, hermano. ¿Qué mejor lugar que estar que en la casa de Dios? Aunque hay un poco de calorcito, fíjese que le bajamos la temperatura, pero aún aquí dice que está muy caliente allá afuera. Hermanos, solo unos anuncios. Les recuerdo que estamos en nuestro mes de restauración y descanso, así que no hay servicio de estudios durante la semana. Y también, hermanos, solo no sé si se dieron cuenta, comenzamos un poquito tarde hoy. El grupo de alabanza en este mes también no está practicando durante la semana, así que el domingo es su único tiempo que están practicando, y cuando tienen
un poco de atraso de sonido, se va a alargar un poco, pero siempre la meta es comenzar a las 12, pero tal vez en este mes tengamos que comenzar un poco más tarde. Y gracias también por entender que necesitan tiempo de privacidad cuando están aquí practicando. Hermanos, también les recuerdo que el VBS comienza el 22 de julio. Traigan a sus hijos, sus niños, los vecinos. Es una semana de escuela dominical para niños. Hey, Bo, can you ask Russell to check the temperature again? It's pretty warm. Y vengan el primer día, hermanos. El primer día se les va a registrar y ya están preparando las hermanas, los hermanos y están haciendo un tremendo trabajo ahí atrás. Y finalmente, en anuncios, en 2 semanas vamos a tener la clase de bienvenida de los pastores que hacemos, Pastor Rich y yo. Si están viniendo a nuestra iglesia, están visitando por una semana, si quieren conocer más de quiénes somos, qué creemos, cómo estamos organizados, eso es lo que hacemos. En 2 semanas, comenzamos el domingo y esta letra está bien chiquita que no puedo ver, creo que es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana comenzamos ahí y explicamos quiénes somos, qué creemos, nuestra doctrina, y les invitamos que si quieren unirse a la iglesia, pueden ahí también unirse y ser parte de la iglesia. Y explicamos qué significa ser parte, miembro de la iglesia. Así que apúntense ahí afuera, se pueden apuntar. Creo que pueden poner su teléfono aquí también, tiene un QR code, y ahí se apuntan para esa clase de bienvenida. Bueno, hermanos, vamos a estar en el capítulo 6, Nehemías capítulo 6. Estamos estudiando este libro de Nehemías, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y estamos en el 6. Lo que hemos estado viendo los últimos 2 semanas, hemos visto que cuando el pueblo se une a la obra de Dios, cuando el pueblo está unido de un mismo sentir, trabajando juntos, Satanás va a atacar. El enemigo va a atacar. El momento que tú decidas, voy a servir a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a leer mi Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a estudiar, voy a unirme a un estudio bíblico, Satanás va a atacar, porque a él no le gusta lo que pasa cuando te acercas a Dios. Y eso es lo que hemos estado viendo. En las últimas 2 semanas vimos primero los ataques externos. Ataca la mente, estaban burlando a la gente de Nehemías, pero ellos se pararon firmes y redoblaron los esfuerzos y la obra continuó. La semana pasada vimos los ataques internos de que causan más daño que los externos, porque ahí sí lograron parar un poco la obra cuando los ricos estaban tomando ventaja de los pobres. Durante el tiempo que estaban trabajando, habían dejado a un lado sus trabajos, sus obras, el campo, y no tenían cómo sustentar a su familia y tenían que sacar préstamos. Y los ricos tomaron ventaja y daban préstamos con intereses altísimos que no se podían pagar. Y cuando no lo podían pagar, le forzaban a los otros a hipotecar sus casas. Y cuando no podían pagar su deuda siempre, tomaban a sus hijos como esclavos. Pero Nehemías les reprende. Y ellos admiten su error, reconocen su error, hacen restitución y la obra continúa. Cuando llegamos al capítulo 6, el muro está a punto de terminar, la restauración. Y ahí es donde vemos el tercer ataque del enemigo. Aquí vamos a ver los ataques personales a Nehemías. Vamos a estar en Nehemías 6, voy a leer los primeros 9 capítulos. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones de Gazmú, lo dice, y que tú y los judíos pensáis rebelaos, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey.
y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como decís, sino que tu corazón tú lo inventas. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tú nos das las herramientas para defendernos cuando el enemigo nos ataca. Ayúdanos, Padre, en este tiempo, Señor, de poner todas esas cargas, esos ataques que tenemos a tus pies y permitir que tú obres, Padre. Darte control de nuestras vidas en vez de pelear solos. Y poder aprender de Nehemías cómo responder cuando vienen estos ataques personales. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy acerca de los ataques personales. Primero vamos a ver falsas pretensiones. Los enemigos intentan desviar a Nehemías de la obra con falsas pretensiones. Después veremos falsas profecías. Vemos que inventan unas profecías para comprometerlo. Y después vamos a ver la firme perseverancia de Nehemías ante estos ataques y el pueblo permanece en la obra. Vamos a comenzar. Falsas pretensiones. Vemos en el capítulo 6 que la obra de restauración está casi por terminar. Nos dice el versículo 1 que ya habían reparado todas las partes del muro y solo estaban esperando para poner las puertas porque estaban poniendo unos toques finales de los portones. Y en un poco tiempo la ciudad estaría protegida. Enemigos, que esta es la última oportunidad que ellos tienen para parar la obra de Dios. Ya no va a haber más tiempo, es ahora o nunca. Así que cambian su táctica. Ya intentaron ataques externos, ya vieron que los ataques internos no funcionan. Ahora van a atacar personalmente a Nehemías. Así que hacen, le mandan a decir un mensaje: ven y reunámonos en alguna de las Ono, en el campo de Ono. El tono de esta invitación aparenta ser un encuentro amistoso, como que están extendiendo un acuerdo, quieren acercarse, hasta tiene un tono de reconciliación. O ven al campo, toma un descanso, ven a descansar, a refrescar, ha estado trabajando mucho, seamos amigos. Dice que el versículo 2 que Nehemías mira más allá de las apariencias. Dice el versículo 2, más ellos habían... I'm struggling here with my mic, guys. Nehemías cierne que los enemigos están desesperados porque ven que el mundo ya está terminado. Saben que están por atacar. Saben que ya no buscan manera. Están ya siendo manotadas para ver cómo pueden parar esta obra. Se dice, hermanos, que no hay nada más peligroso que un león herido, acorralado, que ya no tiene nada que perder. Y hermanos, fue vencido, él no tiene nada que perder, así que él no va a dejar de atacar al pueblo. Él fue derrotado en la cruz y ahora anda como león herido, a quien devorar. I'm going to switch to this. Buscando a quien devorar. Así anda, está herido, no va a dejar de atacar, no tiene nada que perder, así que nos lanza todo tipo de ataques. Él siempre intentará distraer al siervo de Dios que decide obedecer a Dios, que decide obrar para Dios. Él siempre va a tratar que abandone esa obra. Y especialmente, hermanos, cuando tenemos victorias. Especialmente cuando estamos teniendo victorias para Dios. Cuando estamos en la obra y Dios nos está dando victoria, Él va a atacar. Hermanos, si estás sirviendo a Dios, si estás obedeciendo a Dios, si estás obrando a Dios, estás en la mira de Satanás. Te está mirando, tienes una marca en ti, Él está detrás de ti. Si estás enfrente de la obra, si eres un líder, si estás motivando a otros, si estás animando a otros a trabajar, serás objetivo de ataque de Satanás. Si estás viniendo a la iglesia, si estás mostrando un ejemplo para tus hijos, en tu familia, en tus vecinos, en tu trabajo, si estás haciendo algo que le agrada a Dios, Satanás te va a atacar.
A Él no les importa las personas que dicen que son cristianos, pero son pasivos. No le importa las personas que no están involucrados. No le importa porque ya están haciendo lo que Él quiere. Pero tenlo por seguro que si estás obrando, si estás obedeciendo, si estás sirviendo, si estás decidido a seguir a Dios, vas a ser atacado. Tenlos por seguro, va a lanzar ataques cuando a ti. Cuando comenzamos esta obra, hermanos, estamos pequeños todavía. Y en ese momento empezaban a tener ataques en mi familia, en mi trabajo. Pastor Rich estaba teniendo ataques también y yo estaba listo para tirar la toalla. Le dije al pastor, no puedo seguir esto. No, ¿cómo voy a ser un pastor con todos estos problemas que tengo? Y estábamos, me acuerdo, en la oficina, estábamos ahí, me dice Pastor Rich, ¿sabes por qué nos están atacando? Porque estamos haciendo algo que no le gusta a Satanás. No le permitas que pare la obra. Yo creo que él podía ver lo que esta obra iba a pasar. Él podía ver personas reuniéndose, alabando a Dios, estudiando su palabra, creciendo en su fe. Y eso no le agrada. Hermanos, si estás pasando por ataques de Satanás, personales, externos, internos, descansa en el conocimiento de que estás haciendo algo que no le agrada a Satanás. Mantente firme, confía en Dios. Confía en Dios, porque Satanás nos ataca con mentiras, pero nosotros estamos parados bajo la fundación de la verdad de Dios. Estamos anclados en la verdad de Dios. En eso es lo que nosotros seguimos. Satanás puede atacar, pero dice la palabra que somos más que vencedores. Dice la palabra que si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, hermanos, noten la sutileza en este ataque de Sanbalat y Gesem. Ya no le hacen burlas, ya no tratan de desanimarle para decir que no puede terminar la obra, ya está por terminar. No pueden desanimarlos porque ya miran que ya está por terminar. No argumentan con Nehemías, no entran en debates o discusiones, sino que pretenden ser sus amigos. ¿Para qué? Para que él baje la guardia y se aleje de la obra. Su objetivo es separar a Nehemías de la protección de la ciudad y de su pueblo para hacerle daño. Habían intentado antes atacarlo, pero no podían porque él estaba protegido. Si se acuerdan, habían amenazado llegar a atacarle. Y Nehemías puso por delante alrededor personas a proteger con espadas, con trompetas listos, y no podían atacar porque estaban bajo la protección del pueblo. La única manera que iba a llegar era si podían separarlo del pueblo para que le hagan daño afuera. Convencerlo que se alegre de la obra, convencerlo que se aleje de la protección que tenía en la comunión de los hermanos y hermanas en el pueblo. Hermanos, el creyente que se separa de la comunión, que se separa del grupo de creyentes, es presa fácil para Satanás. El creyente que dice, yo leo mi Biblia en mi casa, yo no tengo que asistir a la iglesia, es presa fácil para Satanás. El creyente que dice, yo puedo poner unas alabanzas en YouTube, hay pastores de todo el mundo que puedo escuchar, no necesito ir a la iglesia, no necesito la comunión de los creyentes, de otros creyentes, es presa fácil. El que dice, yo le doy a Dios 1 hora al domingo, el resto es mío, yo hago lo que quiera, es presa fácil para Satanás. El león, cuando está en el campo, no ataca a la manada. Espera que uno se separe y ataca. No seas presa fácil para Satanás. Ten cuidado de no separarte de la protección que encuentras en la comunión entre hermanos y hermanas. Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, hace 2000 años habían gente que tenían por costumbre alejarse, sino exhortando tanto cuando veis que aquel día se acerca. No se alejen de la protección, de la comunión de los hermanos y hermanas. ¿Y qué protección recibimos? No solo es compañerismo, no solo es la comida, no solo es conocer otros amigos nuevos. No, hermanos, tenemos protección, tenemos el ánimo de otros, tenemos el consejo sano, tenemos la fortaleza de la palabra, tenemos la oración de intercesiones de otros. El apoyo en los tiempos difíciles, hermanos. Los tiempos difíciles es cuando muchas personas se alejan de la comunión,
pero es el peor momento para hacerlo. Es cuando más necesitas el apoyo de los hermanos y hermanas en Cristo. Todos debemos tener una persona o varias personas que podemos llamar en esos tiempos difíciles y decir: estoy pasando por un tiempo difícil, oren por mí. Dios está creciendo la iglesia. Y es muy difícil que los líderes, los pastores estén al tanto de todo lo que está pasando con todos. Debemos crecer, es bueno crecer, pero al momento que crezcamos en números, también hay que crecer en grupos de estudios, de bíblicos, de que no podemos estar juntos para conocernos. Y gloria a Dios, hermanos, esta semana no hay estudios durante la semana, pero comenzamos esta semana nuestros estudios en casa. Tuvimos que abrir otra casa porque hay más de 40 personas ya apuntadas para hacerlo. Va a haber un estudio miércoles y 3 los viernes. Si no se han apuntado, hermanos, allá afuera pueden apuntarse y ya esta semana comenzamos y le asignamos a una casa. Pero esa es la iglesia. Esa es la unidad de la iglesia. Es así como nos velamos unos con nosotros. Es así como tenemos la protección. Si no estamos así unidos, si no estamos al tanto unos de los otros, vamos a hacer lo que el enemigo quiere que hagamos, que es alejarnos para poder atacarnos. Eso es lo que le estaban tratando de hacer a Nehemías. Y hermanos, las primeras iglesias, cuando comenzaron hace 2000 años, esa es la manera que crecieron. Crecieron porque estaban velando unos por los otros. En Hechos 2 nos dice que bajo el Espíritu Santo salió Pedro a predicar y dice que 3,000 personas recibieron. Eso fue la primera iglesia. Pero era imposible que los discípulos puedan ministrar a 3,000 personas. Pero se mantenían unidos. ¿Cómo? De esa manera. Miren qué dice. Dice Hechos 2:42 nos dice que estaban en comunión con unos con los otros. ¿Cómo estaba en comunión 3,000 personas? Es imposible que 3,000 personas puedan conocerse todos unos con los otros. Pero miren lo que dice, Hechos 2, 42, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos, 3,000 al principio, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué es el resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la manera que se crece. Podemos ver en este pasaje, hermanos, que la comunión es mucho más que solo pasar tiempo juntos una vez a la semana. Significa compartir la vida, vivir juntos, velar unos por los otros. Es una unión especial, es una unión espiritual. Y esto, hermanos, es participar en la vida de unos con los otros, cuidarnos unos con los otros. Era un lugar de compañerismo, pero no solo cualquier compañerismo, era un compañerismo práctico, era un compañerismo participativo de las iglesias unos con los otros. Y eso, hermanos, no es posible solo con vernos los domingos 1 hora. No es posible solo saludándonos los 5 minutos que tenemos de saludo. Noten que él dice el pasaje ahí que estaban juntos en el templo. Aquí como estamos juntos en el templo todos adorando. Pero también dice, no se reunían todos los días en las casas. Las casas de esos tiempos, y han encontrado muchas casas en arqueología de los primeros cristianos, y eran casas pequeñas, no cabían más de 5 o 8 personas, 2 familias, 3 familias tal vez, y tenían una área donde ahí se reunían. Esa era la iglesia, ese era donde se velaban, donde se conocían. Todos debemos pertenecer a una manera de tener contacto unos con los otros, para poder velar los unos por los otros, donde podemos aprender a estimularnos, a apoyarnos, a exhortarnos, a rendirnos cuenta, donde podemos aprender a servirnos, a perdonarnos, a cuidarnos, donde podemos tener la confianza de decir, hermano, ora por mí, estoy pasando por un tiempo difícil, ora por mí, estoy sintiendo este ataque del enemigo. Cuando estamos unidos, hermanos, en la palabra, en alabanza, en oración, el enemigo no ataca, tiembla. No dejen de asistir a la reunión del templo
y tampoco hagan prioridad la comunión para conocerse más cerca unos con los otros. Únete a un grupo de estudio donde puedes vivir la vida juntos. Apúntate si no te has apuntado y te vamos a asignar a un grupo. Nehemías no permite ser distraído por las estrategias del enemigo para separarle de la comunión del pueblo. Estaba enfocado en su objetivo y él no iba a permitir que nada lo distraiga de ese objetivo. Lo iba a cumplir. Y hermanos, tenemos que estar enfocados en nuestro objetivo, que es servir a Dios, extender su reino, glorificar a Dios. Eso es su objetivo. Si tú eres creyente, tu objetivo es glorificar a Dios y extender su reino. Y cualquier cosa que te aleje de ese objetivo, debes tenerlo siempre en mente. No voy a permitir. Y la pregunta de hacer, ¿me va a alejar de mi objetivo de glorificar a Dios? Si la respuesta es sí, no lo voy a hacer. Solo cuando conocemos y sabemos bien, claro, qué es nuestro objetivo, podemos hacer decisiones sabias cuando vengan los ataques. Y noten, hermanos, qué claro y directo fue en su respuesta Nehemías. No lo piensa dos veces. Versículo 3. Y envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir con vosotros. Nehemías da una respuesta breve pero firme y va directo al grano. Se negó a debatir, a discutir con ellos. Hermana, no hay nada que podemos ganar con discutir, con entrar en argumentos con alguien que nos quiere alejar de Dios. Simplemente debemos decir con Nehemías, no voy a abandonar mi obra, no voy a abandonar mi fe, no voy a abandonar mi obediencia a Dios. Y nos dice el versículo 4 que fueron insistentes, enviaron 5 veces. Y nos dice, y Nehemías respondió de la misma manera. El enemigo es insistente. Este mundo es insistente en intentar alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque saben que en un momento de vulnerabilidad, tu no se puede convertir en un sí. Y pasa, hermanos, hay veces insisten el amigo que te invita a ir de fiestas, a tomar el sábado en la noche, y te invita a la fiesta, y al punto dice, ay, es que ya tiene mucho tiempo que me está invitando. Creo que voy a ir solo para que ya no me deje de invitar. Si le digo no otra vez, tal vez ya no va a querer ser mi amigo. Mejor le voy a decir que sí, solo para ir. Hermanos, no, tenemos que ser con Nehemías y simplemente decir, no voy a abandonar mi fe. No voy a entrar en discusiones, no entrar en razonamientos, no entrar en argumentos, simplemente no voy a abandonar mi fe. No hay nada que ganar con discutir o argumentar con personas que te quieren alejar de Dios. Necesitamos ser sabios cuando hablamos con ellos, ¿qué es lo que les decimos? Abandonar la obra de Dios que hemos sido llamados es abandonar no solo esa obra en sí, es abandonar lo grande, lo bueno, lo que honra a Dios, lo santo. Nehemías mandó a decir, yo hago una gran obra, dice. Toda obra de Dios es una gran obra. Todo lo que estás haciendo para Dios es una gran obra. Todo creyente debe poder decir orgullosamente, yo hago una gran obra para Dios. No puedo abandonar mi fe, no puedo abandonar a Dios porque me está usando para hacer una gran obra. Todo creyente debe anhelar honrar a Dios con su servicio. Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, ahorita estaríamos mucho más fresquitos si estamos en la playa. Amén. Pero hemos escogido estar aquí en la casa de Dios porque no vamos a abandonar la gran obra que estamos haciendo y que Dios está haciendo. Satanás intentará todos sus trucos para hacerte bajar de ese muro que estás reconstruyendo. Pero no le permitas, no te bajes, mantente en la obra. Abandonar la obra de Dios es abandonar lo recto, lo bueno y lo santo. Imagínense, hermanos, qué hubiese pasado si Nehemías deja la obra justo cuando ya está por terminar. Daría un mal testimonio de la importancia de la obra de Dios. Otros dirían, si Nehemías puede dejar cuando no hemos terminado, ¿por qué yo tengo que seguir trabajando?
Hermanos, la manera que nos comportamos, la manera que respondemos al llamado de Dios tiene influencia en otros. Aunque no quieras, hay personas que están observando cómo tú estás actuando para saber cómo ellos deben de actuar. Especialmente los niños, sus hijos, tus nietos que están detrás de ti, los jóvenes, los nuevos creyentes, están mirando cómo tú adoras. Por eso nosotros tenemos a los niños aquí durante la adoración. ¿Cómo van a aprender a adorar si no te miran a ti adorar? En este mes de descanso de los ministerios tenemos los niños aquí en el mensaje. Muéstrenles, ¿qué piensa? ¿Qué van a pensar los niños de tú? ¿Qué prioridad le das a la palabra si están aquí y tú estás ahí durmiendo, descansando, roncando? Atento a la palabra. No hay café a propósito, un hermano está donando café durante este tiempo de descanso, así que para no dormir se vayan a tomar café, todavía hay. Hermanos, si no le damos la importancia que se merece la obra, si lo abandonamos fácilmente, otros también van a ver y van a decir, está bueno abandonar la obra. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que le colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Abandonar la obra es abandonar a otros creyentes que te están observando para cómo deben vivir sus vidas. Y hermanos, no solo son creyentes los que nos están observando, el mundo te está observando. Muchas veces quieren verte fallar, quieren verte abandonar para decir, yo sabía que solo estaba pretendiendo. El mundo juzga a Cristo por lo que mira en sus creyentes. El mundo juzga la Biblia de la manera que los creyentes se comportan. El mundo juzga el reino de Dios por lo que ven en la iglesia. Abandonar la obra es abandonar el testimonio que el mundo tanto necesita en estos días. Para muchos hermanos, para muchas personas, tú y yo somos la única luz de Cristo que verán en sus vidas. Para muchos nosotros somos la única Biblia que van a leer cuando miren nuestras vidas y nuestros comportamientos. Van a leer tu Biblia, tu vida primero para decidir si vale la pena vivir la palabra de Dios. No debemos dejarnos escurecer por el mundo, sino que brillar más intensamente en la oscuridad. Hermanos, cuando estemos sirviendo a Dios, van a haber distracciones. No podemos evitar los ataques de Satanás porque Él quiere alejarnos. Pero cuando Él te ponga estas pretensiones, aférrate a lo grande, a lo bueno de tu obra. Aférrate al gran Dios que sirves. Aférrate a tus recompensas eternas. Eso nos lleva al siguiente punto. Esas fueron las falsas pretensiones. Ahora veamos las falsas profecías. Entonces dice ahí que Sanballat envió, versículo 5, Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, pero hizo algo diferente. Dice que lo envió con una carta abierta en su mano. ¿Qué significa eso? En esos tiempos, cuando enviabas un mensaje, lo sellabas, le ponías una cuerda y eso garantizaba la confidencialidad de esa carta, la autenticidad. Pero dice aquí que la carta estaba abierta, no estaba sellada. Esto significa que cualquiera tenía acceso a esa carta y lo podía leer y podía ver su contenido. Y eso es precisamente lo que quería Sanballat. Estaba comenzando un rumor para dañar la reputación de Nehemías. Hoy ya no hay día de mandar cartas abiertas, tenemos redes sociales abiertas. Es la manera más efectiva que el enemigo ha tenido en mucho tiempo para atacar el carácter de otros. Tenemos textos, tenemos el teléfono. Cuidados, hermanos, cuidados con no solo lo que dicen en las redes, lo que le mandan a otros a decir, porque cuando lo mandas y lo haces forward, eres tú que lo estás diciendo. No caigan en las trampas de Satanás. Rehúsense a participar en esos rumores que, hablándolo claramente, son chismes. Estaba tratando de comenzar chismes Sanballat. Y el chisme, hermanos, es muy peligroso. Y noten cómo comienza. Dice, el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. Así comienza todo chisme. Se ha oído entre las naciones. No son hechos, son rumores.
Así comienzan los chismes, hermanos. Y yo sé que la semana pasada también hablamos un poco de esto. Y había mucha gente ahí tratando de esquivar la convicción del Espíritu Santo, pero no se puede. Hermano, así comienzan los chismes. A que no sabes lo que escuché. Así comienzan. Ven, te cuento algo que andan diciendo por ahí. Te voy a decir algo que me dijeron, pero no le puedes decir a nadie. Y entonces, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? No se lo puedo decir a nadie, entonces ¿para qué me lo vas a decir? El chisme es peligroso, hermanos. Y muchas veces se disfraza. Esto no es chisme, esto es verdad. No me gusta hablar mal de las personas, pero no tengo nada contra esta persona, pero, hermanos, no disfracemos el chisme. Es muy simple. Si estás hablando de una persona y esa persona no está presente, es chisme. Simplemente como eso. Y el chisme siempre tiene víctimas. Siempre hay acusaciones que pueden fácilmente dar la impresión equivocada. Y lamentablemente, hermanos, cuando se repite una y otra vez, esa mentira se convierte en la realidad de otros. Y una mentira popular, que es popular siempre, es una mentira. El chisme es un fuego que consume y destruye todo en su camino. Destruye la paz, destruye el gozo, destruye la unidad de la iglesia, destruye relaciones, destruye familias, destruye amistades. La Biblia tiene mucho que decir acerca del chisme. En Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son liberados con la sabiduría. ¿Y cuál es la manera más sabia de responder al chisme? Rehusarte a participar. Ser claros, hermanos, el chismoso no es solo el que chismea, sino que el que presta su oído al chisme. Si no hubiese personas que prestan atención al chisme, no habría chismosos, no habría chismosas. La manera más fácil de terminar el chisme es no escucharlo. Cuando alguien venga contigo y te diga, no sabes lo que me dijeron de esta hermana, de este hermano. Antes de que te lo diga, dile, oye, no me siento bien hablando de alguien que no está presente. ¿Por qué no le llamamos, ponemos el teléfono en el speaker y aquí me puedes decir lo que me quieres decir? Te aseguro que ese chisme va a terminar. El chisme, hermanos, es muy peligroso. Y noten cómo disfraza esta mentira como una profecía. Querían crear una verdad de una mentira. Dice el versículo 6, y si tú que piensan rebelarse, ¿cuál es el chisme? Están construyendo ese muro para que se puedan ir a protegerse detrás del muro y declarar a Nehemías rey. ¿Qué es lo que quieren? Que llegue a los oídos del rey para que el rey tome represalias contra Nehemías y su gente. Y dice el versículo 7, ¿y cómo quieren hacer esta mentira verdad? Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Jerusalén. ¿Cómo creen que se siente Nehemías, hermanos, que está trabajando, honrando al rey y ahora lo acusan de estar yendo en contra del rey? Y en el versículo 10, hasta consiguen un falso profeta para que invite a Nehemías al templo. Pero Nehemías otra vez discierne que es un títere de los enemigos. Nehemías era un varón de Dios que solo buscaba honrar y complacer a Dios. Y ahí es donde el enemigo ataca, hermanos. El enemigo ataca, el enemigo te va a acusar en el lugar donde más te duele. Sabe dónde más te va a doler. Sabe dónde más herir tu ego. Y no podemos controlar esos ataques. No podemos negociar con el enemigo para que no nos ataque. No podemos detener esos ataques. Pero podemos aprender de Nehemías a defendernos cuando estos ataques vengan. Primero, noten qué hace. Responde con calma y con franqueza. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como decís, sino que en tu corazón tú lo inventas. Segundo, se acerca a Dios para fortaleza. Versículo 9. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y finalmente le pide a Dios que se encargue de los enemigos. Acuérdate, Dios, versículo 14, de Tobías y Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza de los que otros profetas que procuran infundirme miedo. El enemigo, hermanos, quiere que tengamos miedo.
pero depende de nosotros si vamos a ceder a ese miedo. Acércate a Dios para fortaleza. Cuando el enemigo te esté atacando personalmente, cuando sientas que te está atacando con sus flechas, acércate a Dios para fortaleza. Salmo 50:15, invócame, dice, invócame en el día de la angustia y te liberaré y tú me honrarás. No te rebajes al nivel del chismoso con las mentiras. Continúa sirviendo a Dios. Demuestra tu buen carácter. Demuestra tus buenas intenciones ante todo. Primera de Pedro 3, 16, 17 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No abandones la obra de Dios por miedo a lo que otros dicen o lo que dirán de ti. No permitas que las palabras de otros te desanimen para no hacer lo que Dios tiene para ti. No podemos cumplir la obra de Dios si nos dejamos influir por lo que otros piensan de nosotros. La única opinión que nos debe importar es la opinión de Dios. A la única persona que debemos estar interesados en complacer es a Dios. Si nuestras decisiones se basan en opinión popular, vamos a fracasar. Aprendamos de Nehemías, seamos claros y directos con nuestras respuestas, busquemos la fortaleza de Dios y pidámosle a Dios que se encargue de los ataques. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos las falsas pretensiones, las falsas profecías. Ahora veamos la firme perseverancia. Un versículo simple y dice todo. Versículo 15. Fue terminado pues el muro en 25 días del mes de Elul, en 52 días. En 52 días, hermanos, terminaron la restauración de los muros. Nehemías, si se acuerdan, en el capítulo 1, oró por 5 meses. La reconstrucción del muro duró la mitad de eso. 52 días, hermanos. Esos muros estaban en ruinas por más de 100 años. Por más de 100 años. ¿Por qué nadie había tomado el tiempo para restaurarlo si solo iba a tomar 52 días? No fue porque no lo sabían que estaban dañados los muros. No era porque no se daban cuenta de que los muros estaban en escombros. Cada día que salían de su casa podían ver esos muros destruidos. Cada día podían saber, vivían con el conocimiento de que estaban desprotegidos de los ataques de sus enemigos. Pero ¿qué pasó? Aprendieron a vivir en las ruinas. Aprendieron a vivir con miedo. Aprendieron a vivir entre la destrucción de sus vidas. Estoy seguro de que deseaban que los muros fueran reparados, pero ese deseo se pasó, fue pasajero. Hasta que Dios incomoda el corazón de Nehemías y responde, y todos ponen manos a las obras. Él no se lamentó, no se sintió mal, sino que oró, planeó, pidió fortaleza de Dios, dejó la comunidad del palacio, luchó, animó y se mantuvo fiel ante los ataques. Y encontró personas con el mismo corazón, la misma pasión de honrar a Dios. Y en 52 días reconstruyeron ese muro que había estado en ruinas por más de 100 años. Porque Nehemías fue un hombre que fue obediente. Y eso fue obra de Dios. No fue obra de hombres. Mire que dice el versículo 16. Conocieron, cuando miraron el muro restaurado, ¿qué dijo la gente? Conocieron que por nuestro Dios había sido esa obra. Hermanos, este mismo Dios es el Dios que adoramos hoy. Este mismo Dios es el Dios que seguimos hoy. Ese mismo Dios es en el Dios que podemos confiar, que nos va a dar el poder de restaurar las ruinas de las vidas que han estado destruidas por muchos años. Ese es el mismo Dios que seguimos hoy. Y Él siempre anda buscando personas obedientes a su llamado, que confíen en su poder, en busca de su pueblo de oración. Nehemías oró por 120 días para hacer una obra de 52 días. Esas son las personas que anda buscando Dios. Personas fieles
que aceptan el llamado, oran y ponen manos a las obras y se mantienen fiel cuando vengan los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esas personas van a saber que su obra tiene valor y no es en vano. Mire que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, ested firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra obra para el Señor no es en vano. Él puede lograr grandes cosas a través de tu vida, en tu familia, en tu iglesia, cuando te permaneces firme. Hermanos, las batallas espirituales, cuando obedecemos a Dios, son reales. Aún después de que terminó el muro, nos dice el versículo 18 que los ataques continuaron. El enemigo nunca dejará de atacar, así que debemos siempre estar atentos. Él nos ataca externamente, internamente, personalmente, pero la obra de restauración de Dios es demasiado importante para abandonarlo. Tenemos que mantenernos firmes ante esos ataques. No le cedas un paso en el campo de batalla. No bajes de ese muro que Dios te tiene restaurando. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Y les quiero preguntar, hermanos, ¿qué muros en tu vida han estado destruidos por tanto tiempo que has aprendido a vivir entre la destrucción? ¿Qué muros de tu vida están en escombros que necesitas aferrarte a Dios hoy para restaurarlo? Tal vez esos muros han sido destruidos por tanto tiempo que ya te acostumbraste a vivir con la consecuencia. Tal vez esos muros han sido destruidos por tanto tiempo que ya te acostumbraste a vivir con el miedo, con la ansiedad, con la frustración, con la amargura. Pero hermano, si tú eres creyente, Jesús no vino a este mundo para que tú vivas de esa manera. Él no vino a este mundo para que vivamos una vida de destrucción. Dice la palabra que el ladrón, el enemigo, viene a hurtar, a matar, a destruir. Pero dice Jesús vino para que tengamos vida y para que le tengamos ¿cómo? En abundancia. Él vino a darnos paz que sobrepasa todo entendimiento. Él vino a darnos esperanza que no podemos encontrar en el mundo. Él vino a darnos una vida eterna en su gloriosa presencia. Y Dios puede restaurar este muro de tu vida que ha estado destruido por tanto tiempo. Dice Mateo 11, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si estás siendo atacado por el enemigo, si tienes algo en tu vida que necesita restaurar, entrégaselo a Jesús hoy. Entrégale ese miedo, entrégale esa ansiedad, entrégale esa frustración, entrégale ese enojo, ese rencor, esa amargura. Pon tu fe en Jesús y empieza a vivir esa vida abundante al que Él vino a morir. Vamos a cantar este canto ahorita y dice, acércate al trono de gracia de Dios. Si tú eres creyente, tú tienes el privilegio de poder acercarte al trono de gracia, al trono del Rey de Reyes, confiadamente para recibir misericordia. Así que durante este canto el altar va a estar abierto, va a haber personas aquí que pueden orar por usted si necesita. Si no está abierto, solo vengan, arrodíllese ante Dios. ¿Qué dice el canto? Ahí dice, ¿cómo no rendirme? Pongámonos de pie, hermanos, a cantar este canto. Si Dios te ha llamado, si sientes que el Espíritu Santo te ha hablado, hay algo en tu vida que necesitas atender, que necesitas entregarle a Dios, el altar está abierto. Pasen adelante, hay personas aquí que pueden orar por ustedes. Vamos a cantar este canto.